Momento. Bueno, listo. Estamos ya al aire. Bienvenidos todos los que nos acompañan. Hola, bienvenidos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Para los que ya se están conectando, les vamos a pedir 3 minutos que se acaben de conectar el resto de las personas y empezamos el evento. Saludos, saludos desde Castillo, desde Panamá. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Veo que se están conectando desde muchas partes. Bueno, en este momento tenemos 75 personas conectadas. Vamos a regalar, pues regálenos por favor otros minuticos más para que arranquemos. Para aquellos que nos están preguntando si la conferencia va a ser grabada, sí, vamos a enviar las memorias, va a ser grabada y les estaremos compartiendo las memorias del evento. Y al final del evento también abriremos un espacio para preguntas que nos pueden ir consignando aquí en el chat y al final nuestro experto, el doctor Raúl, nos podrá contestar algunas de las preguntas que vayamos formulando. Bueno, yo creo que entonces ya podemos comenzar. En este momento me acompañan Joana y el doctor Raúl Barrantes, quien será nuestro experto el día de hoy. Bienvenidos a todos, es por sacar este tiempo, por estar acompañándonos el día de hoy. Este es un espacio y un evento que hacemos con nuestros asociados, es un espacio para compartir conocimiento de interés transversal. Sean todos bienvenidos, esperamos que el tema sea de su agrado, que disfruten mucho estos 60 minutos y recuerden que al final abriremos un espacio para preguntas. Entonces, este es un espacio que tiene CIDET y Schneider para ustedes. Doctor Raúl, adelante, bienvenido, lo dejo con su público. En este momento tenemos 90 personas conectadas. Yo estaré muy atenta aquí en el chat y al final abrimos un espacio para preguntas. Aló, Raúl, no tienes el micrófono apagado. Hola, hola, Ahora buenas sí te tardes. escuchamos perfecto. ¿Sí? ¿Me escuchan perfecto? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas todos. Saludos para todas las personas que se están conectando el día de hoy. Veo que hay gente de Colombia, gente de Panamá, de muchas partes de aquí de Latinoamérica que se están conectando. Sean bienvenidos todos a este webinar que estamos realizando con mucho cariño para ustedes. Se está realizando por parte de CIDET en alianza con Schneider Electric. El día de hoy hablaremos de cómo dimensionar, básicamente hablaremos de la normativa y a su vez cómo dimensionar los conductores como las protecciones termomagnéticas para una instalación residencial, ya que este es un proceso en donde muchos instaladores fallan, ¿no? Ya que muchos podemos saber instalar, ¿no? Podemos saber realizar una instalación eléctrica, pero existe un gran porcentaje de instaladores que, digamos, no tienen muy claro este procedimiento de cómo dimensionar correctamente la sección de un conductor o cómo dimensionar el calibre de una protección termomagnética, por ejemplo. Entonces, todo eso nosotros lo vamos a poder ver el día de hoy a detalle, ¿correcto? Ahí, bueno, está mi foto en pantalla también. Soy Raúl Barrantes, capacitador en Schneider Electric, y también les estoy dejando ahí mi correo por si es que llega a surgir alguna duda del tema que vamos a tocar el día de hoy y quizás por temas de tiempo no se pueda resolver, no hay problema. Ustedes me pueden escribir un correo y yo con mucho gusto les voy a responder, no hay problema, ¿correcto? Eso sí, no se molesten si no les respondo inmediatamente, ¿eh? Porque a veces, bueno, ustedes saben, ¿no? Estamos algo ocupados,
pero siempre termino respondiendo, ¿correcto? En todos los webinars que yo dicto siempre dejo ahí mi correo para que me puedan hacer las consultas que ustedes deseen y yo siempre les termino respondiendo, ¿correcto? Entonces vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Sí me logran escuchar bien, ¿verdad? Sí, Raúl, te estamos escuchando bien. Hasta el momento nadie nos reporta que tengamos alguna falla de sonido. Todo está súper bien. Perfecto. Entonces, si por ahí no se me logra escuchar bien, me avisan para desactivar, si no, mi cámara, porque a veces cuando tengo la cámara encendida, como que pierdo un poco la señal, ¿correcto? Vamos a ver la agenda del día de hoy. Vamos a hablar primero de conductores, seguido de normativa de conductores. Vamos a ver también cómo identificar los conductores, ¿no? Es decir, por el color. Existe un patrón de colores que se debe respetar en una instalación eléctrica también. A su vez vamos a ver la capacidad de corriente de los conductores. Un poquito vamos a hablar de las caídas de tensión, que es muy importante también en todos estos procesos de instalación. Vamos a definir los conceptos de interruptor termomagnético, de interruptor diferencial, así como también aprenderemos a dimensionarlos, ¿correcto? Y finalmente vamos a dejar un pequeño espacio para poder resolver preguntas. Bien, básicamente toda instalación eléctrica necesita de estos tres requisitos que estamos viendo en pantalla. Yo necesito tener una instalación eléctrica que sea segura, ¿correcto? Debe ser confiable. Es decir, para que mi instalación eléctrica sea confiable, primero que nada debe existir protección. Una vez que yo tengo las protecciones bien dimensionadas, lo que voy a conseguir es una instalación eléctrica segura. ¿Perfecto? Vamos a definir un poquito lo que es el conductor, ¿no? El conductor viene siendo, digamos, un elemento encargado de transportar la corriente eléctrica en un circuito cerrado. Es decir, transporta los electrones o permite el desplazamiento de los electrones desde un punto hacia otro, ¿correcto? Esto siempre y cuando exista, obviamente, una diferencia de potencial. Lo que nosotros debemos tener en cuenta es que un conductor eléctrico no va a ser eterno. Por lo general, cuenta con un tiempo de vida útil. Es decir, con el uso de los conductores se va reduciendo justamente ese tiempo de vida útil, ¿no? Se van deteriorando. No puedes decir de que un conductor eléctrico va a ser eterno. Ahora, ¿qué sucede? Que con el mal uso de estos conductores, ese tiempo de vida útil se reduce aún más. ¿Cuánto será el tiempo de vida útil de un conductor? No se preocupen, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿a qué mal uso me refiero? Cuando hablamos de un mal uso en cuanto a los conductores eléctricos. Bueno, vamos a hablar de un mal uso, se podría decir, de la corriente eléctrica. ¿Cuáles son los problemas que afectan con mayor frecuencia a un conductor eléctrico? Por lo general van a ser dos. ¿Cuáles son? Vamos a ver el primero. Se trata de las sobrecargas. ¿En qué consiste una sobrecarga? Básicamente consiste en superar la corriente nominal, es decir, la capacidad del conductor. Nosotros sabemos que existen en el mercado diferentes calibres o diferentes secciones de conductor, ¿verdad? Tenemos conductores del número 12, 14, 16, 18, como puede ser el de 2.5, 4, 6 milímetros cuadrados. Existen distintas secciones. Obviamente, dependiendo de la carga que vaya a estar presente en una instalación, yo voy a dimensionar la sección ideal del conductor. Para esto necesitamos, tablas en donde se especifique la capacidad de corriente de los conductores. Imaginemos que tenemos instalado un conductor del número 14. Un conductor del número 14, en promedio, está soportando una corriente nominal entre 15 a 18 amperios. Va a depender mucho también del tipo de aislante que tenga este conductor. Imaginemos que este conductor tiene una capacidad de 15 amperios, pero yo lo voy a trabajar con cargas de 20, 22 amperios. Entonces, aquí estamos hablando de una sobrecarga porque estamos superando la corriente nominal del conductor. Una sobrecarga se puede dar de manera progresiva, es decir, mientras más cosas yo conecte a la red o al circuito, mayor será la sobrecarga, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es, digamos, la consecuencia o
¿Qué cosa puede traer como consecuencia? Una sobrecarga permanente. Es decir, una sobrecarga que se mantiene de forma permanente, que sé yo, puede ser los 7 días de la semana, puede ser por muchos días, puede ser por meses, puede traer como consecuencia que el aislante se termine perdiendo. Es decir, el conductor básicamente está compuesto por cobre, que existen conductores de aluminio también, pero en el caso de las instalaciones residenciales sabemos que ese conductor que se utiliza es de cobre. Entonces, este conductor de cobre obviamente cuenta con un aislante, ¿verdad? Que puede ser del tipo TW, THW, THHN, entre otros en realidad. ¿Qué sucede cuando nosotros sometemos al conductor a una sobrecarga? Sucede que este aislante se comienza a calentar tanto que podemos llegar a superar su temperatura de operación, trayendo como consecuencia el deterioro de este aislante. Es decir, se termina quemando, perdemos aislamiento y me van a quedar las dos fases o los dos polos expuestos. Entonces puede haber la posibilidad de que estos dos polos se terminen juntando y esto trae como consecuencia el cortocircuito, que es el otro problema que afecta con mayor frecuencia a los conductores. ¿En qué consiste un cortocircuito? Básicamente son corrientes muy agresivas de un valor muy alto que se presentan en milésimas de segundo. No estamos hablando de corrientes destructivas. ¿Y por qué se produce un cortocircuito? Básicamente por juntar las dos fases o los dos polos. Debemos saber que el cobre también cuenta con una resistencia eléctrica. En realidad todos los elementos, todo lo que es materia, siempre va a presentar una resistencia al paso de la corriente eléctrica, es decir, al paso de los electrones. Sabemos que los plásticos, por ejemplo, presentan mayor resistencia, por eso son considerados como aislantes. Sin embargo, los metales, vamos a poder observar que ofrecen menor resistencia al paso de la corriente. Por eso son considerados como elementos conductores. A pesar de que el cobre es un elemento conductor, también ofrece una resistencia o digamos, opone, ¿no? Una resistencia al desplazamiento de los electrones. ¿Qué sucede cuando se juntan las dos fases o los dos polos? Sucede que esta resistencia se vuelve nula, el valor se vuelve cero. Por lo tanto, en ese punto donde se ha producido el choque de las dos fases, los electrones pues llegan a ese punto en cantidades pues inimaginables. Es ahí donde se desencadena esa gran liberación de energía que puede traer como consecuencia incendios o muchos accidentes, ¿correcto? Entonces estamos hablando de una corriente de alto valor, una corriente con poder destructivo que te puede terminar dañando o perjudicando por completo el conductor en un instante. Entonces, estos dos van a ser los problemas que afectan con mayor frecuencia a los conductores, ¿no? Se podría decir que de una sobrecarga también nosotros podemos traer como consecuencia pérdidas, es decir, fugas. No necesariamente el aislante puede llegar a un punto en que se perdió por completo y se produce el cortocircuito, sino que se puede presentar un deterioro leve que podría también traer como consecuencia una fuga. Es decir, el conductor en una parte perdió aislamiento y está haciendo tierra. Si estas fugas llegan o alcanzan valores de 300 miliamperios, una fuga de 300 miliamperios puede ser capaz de desencadenar un incendio también. Muchos pensamos que los incendios únicamente se producen por los cortocircuitos. Sin embargo, por fugas de corriente también se puede producir un cortocircuito. Y para detectar las fugas de corriente también existe un dispositivo especial que nosotros vamos a poder analizar el día de hoy. Entonces, como consecuencia de estos dos problemas que afectan con mucha frecuencia a los conductores, nosotros para evitar este tipo de efectos, lo que vamos a aprender el día de hoy es a dimensionar los conductores eléctricos para que no suceda este tipo de problemas. En realidad, como tenemos participantes de distintos países, puede haber aquí gente de Perú, gente de Colombia, gente de Panamá, Ecuador o de muchos países vecinos, ¿correcto? Así que de repente voy a tocar algunos términos que les puede sonar un poco diferente a las normas que ustedes tienen vigentes en sus países. Sin embargo, recuerden que la electricidad
en sí los procedimientos o, digamos, las recomendaciones que se hacen prácticamente son en general, es decir, a nivel mundial, sino que en cada país existe una norma en donde pueden haber diferentes variaciones, ¿no? Que no son diferencias muy significativas, se podría decir. De repente podemos encontrar diferencias en cuanto a la tensión. Hay países en donde en una instalación residencial se trabaja a 220 voltios, en otros se puede trabajar a 110. Tenemos instalaciones en donde hay presencia de neutro, en otros quizás no. Hay porcentajes para calcular la caída de tensión, que también puede variar lo que permite una norma. De repente en un país te permite 3.5, en el otro país te permite una caída de tensión mínima de 4, ¿no? Entonces, no se preocupen porque lo que yo voy a tocar el día de hoy tiene absoluta relación con todas las normas que nosotros vamos a poder encontrar en diferentes países. Lo único es que pueden haber pequeñas variaciones dependiendo del reglamento de cada país, ¿correcto? En este caso, he puesto aquí como ejemplo la recomendación de la norma técnica colombiana, ¿correcto? ¿Qué dice el artículo 220? Dice que la capacidad nominal del circuito ramal no debe ser menor a la carga no continua. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad de corriente del conductor, por ningún motivo, debe ser inferior a las cargas no continuas de la instalación. Ahora, ¿qué más nos dice? Que para las cargas continuas, el valor de corriente del conductor debe estar por un 25% más, es decir, va a estar a un 25% por encima del valor de corriente del circuito. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, obviamente que cuando tú realizas un proyecto eléctrico, ya sea para una instalación residencial, un sector comercial, como un sector industrial, se tiene que realizar un cuadro de cargas y a su vez se tiene que hacer un respectivo cálculo de la máxima demanda total. ¿Para qué me sirve la máxima demanda total? Justamente para saber cuánto es la potencia que yo voy a demandar en una instalación. ¿Para qué yo necesito ese dato? Sencillamente para saber cuánto es lo que yo le voy a solicitar a la compañía eléctrica. Es decir, a tu proveedor de energía, cuando tú solicitas el suministro eléctrico, es decir, te van a instalar un contador, un medidor de luz, tú tienes que especificar cuánto es la potencia que deseas contratar, ya que no todas las instalaciones tienen la misma potencia contratada. Esto varía por, digamos, zonas, puede variar por la necesidad de la instalación, si es una instalación, digamos, comercial, si es una instalación residencial, digamos que va a haber aquí una necesidad distinta en cuanto al consumo de la corriente eléctrica. Entonces, para yo saber cuánto es lo que necesito, primero que nada, tengo que hacer este cálculo. Va a depender del reglamento que tú tengas. Por ejemplo, aquí en Perú, la norma dice que por cada 90 metros cuadrados o para los primeros 90 metros cuadrados debemos asignar un valor de 2.500 watts. Y ahora, para los excedentes, es decir, para las fracciones que me han quedado de terreno, yo únicamente voy a asignarle un valor de 1.000 watts. Entonces, imagínate que tienes un terreno de 180 metros cuadrados y para los primeros 90 metros cuadrados ya le asignaste un valor de 2.500. Me quedan otros 80 metros cuadrados. A esos otros 80 metros cuadrados le voy a asignar un valor de 1.000. Entonces, sumando esos dos valores, ya tengo 3.500 watts que son considerados únicamente para circuitos de toma corriente y alumbrado. Ahora, adicional a esto, lo que se debe hacer es comenzar a sumar las cargas especiales. ¿Cuáles son las cargas especiales? Son los equipos eléctricos que van a estar en instalación que consumen más de, por lo general, 1.500 o 2.000 watts. Va a depender de la normativa de tu país, ¿correcto? Que puede ser el caso de aires acondicionados, pueden ser las bombas de agua, pueden ser calefacciones, entre otros en realidad. Estos circuitos especiales se deben sumar también en el cálculo de la máxima demanda total. Pero algo muy importante que tú deberías saber es el factor demanda de la carga que vas a comenzar a sumar. Por ejemplo, para los circuitos generales, es decir, estos 3.500 watts que yo ya calculé en un inicio, el factor demanda va a ser de 1, es decir, al 100%. Si yo tuviera aire acondicionado y calefacción, por ejemplo,
La norma dice que también el factor demanda va a ser al 100%, pero solamente voy a considerar uno de los dos. ¿Cuál considero? El que tenga mayor consumo, es decir, el que me demande mayor potencia. ¿Esto por qué? Porque sencillamente si es verano, tú vas a tener únicamente prendido el aire acondicionado. Y si es invierno, únicamente vas a tener prendida la calefacción. No va a ser posible, es ilógico se podría decir, que tú tengas encendido al mismo tiempo el aire acondicionado y la calefacción. Por lo tanto, ningún código que yo conozca al menos dice que vamos a incluir ambos en esta suma, sino que debemos considerar uno de los dos. ¿Cuál consideras? El que demande mayor consumo, ¿correcto? Entonces hay unos factores que se consideran también, por ejemplo, para las cocinas eléctricas, para los primeros 6.000 watts, factor demanda al 100%, para los excedentes se considera un 45%, entre otros factores que nosotros vamos a poder encontrar en el código que esté vigente para cada país, ¿correcto? Entonces, volviendo otra vez aquí al punto que estamos observando, si yo, por ejemplo, calculé que en un circuito derivado o en un ramal voy a tener una carga de 20 amperios. Esto significa que el conductor que yo vaya a instalar para ese circuito no debería ser de 20 amperios, sino tengo que aumentarle un 25% adicional. Es decir, a 20 le vas a multiplicar 1.25 para poder calcular la sección ideal del conductor que debería ir en ese circuito. Aquí tenemos unas recomendaciones, según norma. En realidad la norma dice que mínimo deberíamos utilizar un conductor de 2.5 milímetros cuadrados, que esto es equivalente a un 14, si lo vemos en calibre. Va a ser lo mínimo que nosotros deberíamos utilizar para circuitos de fuerza, es decir, todo lo que son tomacorrientes, y para circuitos de alumbrado. Pero nosotros sabemos que hoy en día, con el avance de la tecnología, pues han salido más artefactos al mercado, por lo tanto, el consumo en las viviendas ha ido en aumento. Por lo tanto, muchas veces un conductor de 2.5 milímetros es insuficiente, ¿correcto? Aunque si hacemos un buen cálculo, yo te digo que con 2.5 sí, normal, tú podrías trabajar los circuitos generales de una instalación residencial. 4 milímetros de repente podrías utilizarlo para cargas especiales, ¿no? Pero también va a depender mucho de la potencia de los equipos que puedas encontrar en tu país. Entonces, muchas veces se recomienda conductor de 4 milímetros cuadrados como un conductor número 12 para circuito de toma corrientes y un conductor de 2.5 o número 14 para circuitos de alumbrado. Lo que la norma también permite es utilizar para lo que es control de alumbrado, por ejemplo, un conductor de menor sección, que puede ser un conductor de 1.5 milímetros cuadrados o sencillamente un conductor del número 16 AWG. Otra recomendación es trabajar con el conductor de preferencia que sea libre de halógeno. Si bien es cierto, sabemos que en el mercado hay conductores del tipo TW que son resistentes, por ejemplo, a la humedad, que toleran temperaturas de hasta 80 grados, como puede existir el THW90 también, que soporta un poquito más de temperatura, THW90, justamente tiene ahí la H de hot, de calor. Sin embargo, estos conductores tienen ahí, digamos, un componente especial que no lo hace tan tóxico, pero no va a ser igual que trabajar con un conductor libre de halógeno. ¿Cuál es la diferencia con un conductor libre de halógeno? Que yo sencillamente puedo agarrar ese conductor y si lo pongo sobre una llama, si de repente cojo un mechero, un encendedor y lo pongo sobre el conductor, voy a observar que no se prende. Difícilmente se va a prender porque soporta altas temperaturas. Si en todo caso este conductor libre halógeno llega a un punto de combustión, aquí lo interesante es que el humo que llega a desprender no es tóxico, ¿correcto? A comparación de un conductor de termoplástico convencional. El termoplástico muchas veces emite, cuando se quema, emite estos humos tóxicos que cuando las personas lo inhalan, pues te genera asfixia, te genera también, digamos, efectos en la vista, como que te empieza a picar, no logras ver bien, lagrimeos, entre otros, y la idea no es esta, pues.
La idea es que en caso de un siniestro, las personas que se encuentran dentro de la instalación puedan evacuar con facilidad. Entonces, ¿quién me permite evacuar con facilidad? Todo producto eléctrico que sea libre de halógeno. Otra recomendación es que el conductor sea de cobre, aunque la norma también dice que podría ser de aluminio siempre y cuando tú hagas, digamos, eh, los cálculos de manera adecuada, ¿correcto? Obviamente un conductor de cobre no va a soportar la misma capacidad de corriente que un conductor de aluminio. Entonces hay que tener todos esos datos presentes para hacer un buen cálculo. Aquí tenemos el ejemplo de cómo dimensionar, por ejemplo, el conductor y a su vez una protección termomagnética aplicando el ejemplo en una carga específica o una carga especial, ya no en circuito. Recuerda que para el circuito tú vas a tener que elaborar, primero que nada, lo que mencioné, el cálculo de la máxima demanda total. Esto para que tú sepas cuánto es lo que vas a solicitar. En base a esa potencia contratada, ya la compañía, ellos dimensionan la capacidad del conductor de acometida para tu instalación, como también ellos mismos van a dimensionar la capacidad del termomagnético, la protección que esté asociada en el medidor o en el contador de luz que tú dispongas, ¿correcto? Ahora, para calcular, digamos, los conductores y las protecciones de los circuitos derivados, ya tú debes elaborar un cuadro de cargas, muy aparte del cálculo de la máxima demanda total, en donde pues vas a comenzar también a sumar las cargas, ¿no? Que van a estar presentes en cada circuito. Y aquí, una vez que tienes la suma de todas estas cargas, vas a aplicar ese factor, ¿no? De nada más utilizar el conductor a un 75%. ¿Por qué 75%? Porque siempre vas a estar multiplicándole un 25% adicional. Entonces se podría decir que el conductor no lo estás trabajando al 100%, sino únicamente al 75%, y siempre va a haber un 25% ahí como factor de seguridad. Entonces, eso aplica para circuitos derivados o ramales. Pero si yo deseo hacer el cálculo para una carga específica, que en este caso es una rapiducha, podría ser también el ejemplo con un aire acondicionado, podría ser con una electrobomba, ¿cómo yo debería realizar el cálculo para una carga específica? Bien, primero que nada, tengo que saber cuánto es la potencia de esta carga específica, que debería estar detallada en el mismo producto. Todo producto, como puede ser un televisor, como puede ser el mismo aire acondicionado o una refrigeradora, vienen con una placa o un sticker que especifica cuánto es la potencia que consume este equipo, cuánto es la tensión de empleo, cuánto es la frecuencia del producto, entre otros detalles, ¿correcto? En este caso a mí lo que me va a importar va a ser la potencia, porque obviamente el voltaje yo ya lo sé, ¿no? Depende si estás en una instalación de 220 voltios o 110, va a aplicar el mismo procedimiento que vamos a ver a continuación. Esta rapiducha, por ejemplo, me dice que demanda un consumo de 4000 watts. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Estos watts los tengo que convertir a amperios, porque el conductor se vende en amperios, es decir, su capacidad está expresada en amperios, al igual que la protección termomagnética, ¿no? Protecciones de 16, 20, 25, 32 amperios. Entonces, ¿cómo convierto o cómo paso de watts a amperios? Lo único que voy a aplicar es la ley de Watt, que es similar a la ley de Ohm. Es el triangulito que nosotros podemos observar en la parte superior derecha, donde tenemos en el pico del triángulo, tenemos la P de potencia, y abajo tenemos en el lado derecho voltaje o tensión, y en la parte izquierda tenemos intensidad, que viene a ser igual a corriente o amperios. Es exactamente lo mismo. Entonces, para hallar corriente, amperios, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir potencia entre voltaje. En este caso, el ejemplo se está realizando en una instalación de 220 voltios. 4000 entre 220 me da un valor de 18. Si la tensión de tu instalación es 110, igual vas a dividir 4000 entre 110 y el valor que te arroje va a ser el valor de corriente, obviamente en amperios. Entonces, una vez que yo tengo este dato, de los 18 amperios, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Seleccionar un conductor que no sea de 18 amperios. Recuerda que el conductor lo vas a trabajar a un 75% de su capacidad. Entonces, a estos 18 le vas a multiplicar 1.25. Y el resultado tendría que ser el valor de corriente que tú vas a comprar para la instalación de esta rapiducha. En este caso, podría ser un conductor de 2.5
o podría ser el conductor del número 14, que viene a ser su equivalente. No son iguales, si es que un conductor del número 14 lo expresamos en milímetros, va a ser un poquito menos, no es igual, pero se aproximan bastante, al igual que los valores de corriente. Entonces, este conductor de 2.5 me está soportando unos 25 amperios en promedio. Dependiendo del fabricante, puede ser algo menos, ¿no? 24, 23, 22, ¿no? Lo ideal es que tú tengas ese dato, es decir, a la hora que vas a comprar, le comentes al vendedor o al proveedor eh, que estás buscando un conductor de cierta capacidad. Y bueno, él te recomendará el conductor. O en todo caso, te puedes apoyar con las tablas de los fabricantes de conductores, como también te puedes apoyar del código eléctrico que tengas vigente en tu país. Porque en todo código eléctrico siempre hay una tabla referencial en donde se especifica los valores de corriente de los conductores, ¿correcto? Ahora, obviamente, no vas a encontrar un conductor que sea de 22.5 amperios, exacto, ¿no? Pero vas a comprar el conductor que se aproxime más a ese valor de corriente. Entonces, ya tendría el conductor dimensionado. El paso final sería únicamente dimensionar la protección termomagnética. ¿Cuál es la recomendación aquí para la protección termomagnética? Sencillamente, la protección no debe ser de un valor inferior de corriente que la carga, que en este caso sería la rapiducha, pero tampoco puede ser de un valor de corriente superior al conductor. Recuerda que este conductor, en el ejemplo, está soportando 25 amperios. Entonces yo no le puedo colocar una protección de 3240, ¿no? Porque no habría protección. Entonces, ¿qué hemos seleccionado aquí? Una protección de 20 amperios. Podemos observar que los 20 amperios no son inferiores al valor de la carga, que sería la rapiducha, porque esta rapiducha consume 18, y tampoco supera el valor de corriente del conductor, que es 25. Entonces, con esto ya nosotros no deberíamos tener ningún tipo de problemas. ¿Qué sucede en muchos casos? Que el instalador falla en este paso. De repente dimensionó bien la protección termomagnética, pero falló en la sección del conductor. Muchos utilizan secciones menores. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo a este conductor que es de 25 le asigno una protección de 32 amperios? Imaginemos, ¿no? Que el valor de corriente en esa instalación alcanzó un valor de, imaginemos, 26, 27 amperios. Entonces, ¿qué sucede? Que mi conductor es únicamente de 25, pero la protección es de 32. Esto va a traer como consecuencia que la protección no aperture, es decir, los contactos no se van a aperturar. Y mientras tanto, estás produciendo efectos térmicos en el conductor que pueden desencadenar justamente en la pérdida de aislamiento, que podría traer también como consecuencia un cortocircuito. Sin embargo, al instalarle esta protección que es de 20, ya sabemos que apenas la corriente supere este valor de la protección, este tendría que aperturar, ¿verdad? Y como el conductor es de 25 amperios, no le va a pasar absolutamente nada. Entonces, si yo realizo este procedimiento, el tiempo de vida útil estimado por el fabricante será el mismo. Si no lo hago de esta forma, ya sabemos que ese tiempo de vida útil se va a reducir. Otro punto a tener en cuenta va a ser la identificación de los conductores. Existe, pues, ¿no? Un código, un patrón de colores que se tiene que respetar en una instalación eléctrica. No es recomendable trabajar con un solo color de conductor en una instalación, porque esto muchas veces puede traer como consecuencia accidentes, incluso dificultad para los instaladores, pues que obviamente un instalador cuenta con sus herramientas de medición, ¿no? Un multímetro, una pinza amperimétrica, entre otros, ¿correcto? Pero también va a ser muy importante identificar estos conductores. Aquí tenemos pues la recomendación que nos hace la norma. Nos dice que, por ejemplo, para circuitos que son monofásicos, que tienen fase y neutro, nosotros deberíamos trabajar las fases con color negro, o puede ser color rojo también, cualquiera de los dos, rojo o negro como fase, y para lo que son los neutros, el color del conductor va a ser blanco. Hay algunos países que te permiten pues que el conductor neutro sea gris también, puede ser blanco, puede ser gris. En cuanto al el conductor, perdón, de tierra,
Este puede ser desnudo o puede ser de color verde también. Y pues para, digamos, los dispositivos electrónicos más sensibles, como pueden ser equipo de hospital, entre otros, que por lo general tienen la tierra aislada, el color de identificación para este debería ser el verde con franjas amarillas. Esto aplica para un circuito monofásico. Si tuviera un circuito trifásico, bueno, va a depender también de la configuración, ¿no? Si hablamos de cargas específicas también, puede ser una instalación en estrella o en delta. Tenemos aquí las coloraciones de conductor que van a ser necesarias, ¿no? Por ejemplo, también va a depender mucho del voltaje, ¿correcto? Vemos aquí en el cuadrito que tenemos tensiones de entre 208 a 120 en estrella, trifásico, como también puede ser de 480 o 277 voltios. Entonces ahí vemos que hay una pequeña variación de los colores. Entonces ahí, bueno, tienen el ejemplo, esto simplemente para hacer mención que es muy importante siempre identificar la fase y el neutro con un color distinto, al igual que la Tierra. Porque de repente yo puedo ver un conductor verde, hay personas que no tienen mucho cuidado, puede ser una persona que recién se está, digamos, adentrando al mundo de la electricidad, puede ser un amateur, o puede ser un empírico, como lo quieran llamar también, que de repente ve un conductor de color verde, él puede pensar que es tierra y resulta pues que era una fase. Esto puede desencadenar muchas veces en accidentes. Sabemos pues que el personal cualificado, obviamente, ya sabe identificar, toma los cuidados necesarios, como bajar, por ejemplo, el interruptor de protección, pero igual, esto siempre va a ser importante. Y la recomendación la está haciendo la norma. Aquí les quería mostrar justamente una referencia que nos indica el Código Nacional de Electricidad. Por ejemplo, el código me dice a mí que existen diferentes aislantes en cuanto a los conductores, ¿no? Pueden haber conductores que son del tipo 70 grados, 80 grados, que tienen recubrimiento de PVC, otros pueden ser libres de halógeno. Vamos a encontrar unos valores de corriente por cada sección o cada calibre de conductor, dependiendo del tipo también. Y a su vez vamos a encontrar que los valores difieren también dependiendo si es que este conductor va a estar dentro de una tubería, si es que va a estar de manera superficial, de repente en una canaleta, o puede ser una tubería también que está de forma superficial instalada o fijada con abrazaderas. Nos da otros valores si es que el conductor va a estar debajo de la tierra, es decir, enterrado, si va a estar en una tabiquería. También el valor de corriente difiere si es que de repente en una sola tubería hay más de 3 conductores, de repente hay 4, hay 5, hay 6. Siempre el valor de corriente en este caso va a disminuir. Recuerda que a mayor cantidad de conductores dentro de una canalización o dentro de una tubería, esto va a generar resistencia. Por lo tanto, el valor de corriente disminuye. Entonces, estos son datos que nosotros vamos a poder encontrar en el código. Es muy importante que todo instalador revise el código para tener en cuenta todas estas recomendaciones. Ahora, si bien es cierto, el código nos muestra estas tablas, pero especifica siempre al final que son tablas referenciales. Si yo deseo conocer el valor real de corriente, obviamente tengo que recurrir al fabricante. ¿Quién me da o quién me detalla cuánto es el valor específico de un conductor? Obviamente lo va a hacer el propio fabricante. Entonces, aquí tenemos otra tabla, por ejemplo, esta es una tabla de fabricante. Existen diferentes marcas, ¿no? Por ejemplo, una marca muy conocida en Colombia es Entelsa, aquí en Perú, por ejemplo, es Indeco. Existen muchas marcas en realidad, ¿correcto? Entonces, dependiendo del fabricante con el cual yo decida trabajar, va a ser importante tener esta información. Aquí este fabricante me dice que su conductor del número 14, por ejemplo, dependiendo del tipo de aislante, si es un TW80, va a soportar corrientes de hasta 22 amperios. Si fuera del tipo THW90, va a soportar un poco más, hasta 25, ¿no? Entonces aquí yo tengo toda la información necesaria para hacer mis cálculos. Entonces, nuevamente aquí vemos la recomendación, que el conductor
nosotros debemos trabajarlo únicamente al 75% de su capacidad. Recuerda que siempre tienes que aplicar esa corriente de diseño que va a ser igual a 1.25 o un 25% más. Si nosotros realizamos esto, así como lo recomienda la norma, el tiempo de vida útil de un conductor está establecido para unos 20 a 25 años como máximo. Es decir, si yo protegí bien a mi conductor, este me va a durar de 20 a 25 años. Pero si dimensioné mal las protecciones, pues ese conductor me puede durar 10 años, 7 años. En el peor de los casos me puede durar meses, incluso semanas, porque hay instalaciones que son, pero muy mal elaboradas, ¿correcto? Entonces hay que tener siempre en cuenta todas estas recomendaciones. Otra cosa que especifica la norma es que debemos procurar evitar las caídas de tensión. ¿Por qué se producen las caídas de tensión? Muchas veces por, digamos, dimensionar mal los conductores, es decir, el conductor es de una sección inferior a lo que yo verdaderamente necesito, o de repente tiene mucho recorrido el conductor también, ¿no? Recuerda que a mayor distancia o mayor longitud que recorra la corriente en un conductor va a generar mayor caída de tensión. Entonces, ¿cómo nosotros corregimos esto? Sencillamente aumentando la sección del conductor, pero tampoco no es aumentar por aumentar. Para esto existen unos procedimientos que nosotros debemos seguir. Yo aquí les he traído un ejemplo para hacer un cálculo de la caída de tensión, ¿no? Acá dice que según el Código Nacional de Electricidad, la caída de tensión no debe ser mayor del 3%. Y la caída de tensión total máxima en el alimentador y los circuitos derivados hasta la salida o punto de utilización más alejado no debe exceder el 5%. Entonces nosotros debemos tener en cuenta estos requisitos, ¿correcto? Tengo una fórmula aquí para poder calcular la caída de tensión. Esta fórmula consiste en una variable de voltaje que va a ser igual a una constante por la intensidad, es decir, la corriente que va a circular en ese circuito. Todo esto lo vamos a multiplicar por la resistividad del conductor. A su vez vas a multiplicar la longitud del conductor, es decir, cuántos metros de conductor. Esto sobre la sección transversal del mismo conductor. Y si existiera un factor de potencia, es decir, un cos phi, lo voy a aplicar también a la fórmula. Aquí justamente estamos viendo que debajo de la fórmula se especifica, ¿no? Todos los símbolos, ¿no? Tenemos ahí la variable que viene a ser igual a la caída de tensión en voltios, la K de constante, dependiendo del tipo de red. Si es una red monofásica, voy a aplicar una constante de 2, estamos hablando de dos fases. Si fuera una red trifásica, voy a aplicar raíz de 3, porque son 3 conductores, ¿no? Recuerda que raíz de 3 es igual a 1.73. El ID viene a ser la corriente que va a circular por el circuito. Tenemos ahí el Rho, que es la letra P, que es igual a la resistividad del conductor. Va a depender si el conductor es de cobre, si es de aluminio. Yo debería tener ese dato, ¿no? Existen los datos que incluso podemos encontrar en Internet. Tú pones en Internet, googleas, ¿cuánto es la resistividad del cobre? Y ahí vas a tener esa información para poder aplicar la fórmula. O incluso aquí lo tenemos en el ejemplo, ¿no? La L de longitud, la S de sección transversal, es decir, el diámetro del conductor. Y finalmente, pues si hubiera un factor de potencia, que vamos a encontrar los factores de potencia en las cargas inductivas por lo general, porque las cargas resistivas ya sabemos que tienen un factor de potencia que va desde 0.95 hasta la unidad, es decir, a 1. Prácticamente su factor de potencia es igual a 1. Entonces no habría necesidad, pues, porque si vas a poner por 1, o sea, digamos que vendría a ser algo obsoleto, está de más, te va a dar el mismo resultado. Entonces aquí tenemos un ejemplo que nos dice calcular la caída de tensión de un conductor de cobre de 4 milímetros cuadrados, que transporta una corriente de 26 amperios, carga resistiva. Nos está especificando que es una carga resistiva. A una distancia de 6 metros y medio en un circuito monofásico. Entonces, aquí en el ejemplo nosotros encontramos todos los datos que necesitamos para realizar la fórmula de la caída de tensión. Únicamente reemplazamos los valores en la fórmula, ¿no? Al reemplazar los valores, ahí tenemos, ¿no? Que la constante es 2 porque nos dice que es un circuito monofásico. Multiplicamos ahí la corriente, que va a ser de 26 amperios, transporta una corriente de 26 amperios. Multiplicamos esto por la resistividad del cobre, que es 0.0172, por la longitud,
es decir, el recorrido del cable, que son 6 metros y medio, entre la sección transversal del conductor, que nos dice ahí el ejemplo que es de 4 milímetros cuadrados. Una vez que operamos, el resultado es de 1.45 voltios. Entonces, este valor de 1.45 voltios, ¿a cuánto equivale en porcentaje para yo saber cuánto es mi caída de tensión? Únicamente vamos a aplicar una regla de tres simples, en donde pues multiplicamos el 1.45 voltios al 100% sobre 220, ¿correcto? Y esto nos da como resultado una caída de tensión de 0.65%. Entonces, estamos dentro de lo que pide la norma en este caso, sí, porque la norma dice, pues, ¿no?, que la caída de tensión no debe ser mayor al 3%. Si de repente a mí me sale un valor superior, me salió 5, me salió 6, 7, 8, tenemos que recurrir a un conductor de una sección mayor. Nuevamente realizas la fórmula y el porcentaje de la caída de tensión debe estar dentro de lo estipulado por la norma, ¿correcto? Ese es un ejemplo para que ustedes puedan hacer sus cálculos. Aquí tenemos también los factores de corrección que muchas veces tenemos que aplicar, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento, que si dentro de una tubería hay más de 3 conductores, hay 4, 5, 6, tenemos que aplicar los factores de corrección, ¿no? Pueden estar ahí especificados en la tabla, pero el fabricante muchas veces no te va a dar ese dato, ¿no? El fabricante únicamente te brinda la tabla con los valores de corriente de sus conductores. Sin embargo, no te hace toda esta recomendación del factor de corrección si es que existiera, si es que vas a transportar por una tubería más de 3 conductores. Esto tú lo puedes encontrar en el Código Nacional de Electricidad. Aquí estamos viendo unos ejemplos, ¿no? Que si vas a transportar de 4 a 6 conductores, únicamente deberías considerar el 80% del valor de corriente del conductor. De 7 a 9, un 70% y así, ¿no? Mientras mayor sea el número de conductores que vayas a transportar, el porcentaje va a ir en caída, o sea, va a ser menos. Bien, hasta ahí, digamos que hemos terminado con la parte que tiene que ver con los conductores. Ya hemos aprendido cuáles son las fallas que afectan con mayor frecuencia un conductor. Ya hemos visto cómo se tiene que dimensionar un conductor. Ya sabemos también calcular la caída de tensión, que son los requisitos básicos que todo instalador debe saber. Ahora vamos a pasar a este punto que tiene que ver con las protecciones termomagnéticas. Estamos hablando aquí de protecciones termomagnéticas y diferenciales a su vez. ¿Por qué se llama interruptor termomagnético? Bueno, el mismo nombre ya nos da una idea, ¿no?, de para qué funciona este dispositivo. Termo lo relacionamos automáticamente con calor, es decir, sobrecargas. Y magnético nos habla pues de que el dispositivo tiene ahí un elemento, se podría decir magnético, tiene una boina magnética que se encarga de abrir los contactos cuando detecta el choque de las dos fases o el choque de los dos polos. Entonces es ahí de donde sale el nombre de interruptor termomagnético, porque justamente va a evitar que el conductor pueda sufrir daño cuando se presentan este tipo de problemas. Aquí estamos viendo una comparación entre un dispositivo termomagnético y una llave cuchilla, no sé cómo la conocen en otros países con qué nombre, los plomos de repente. En realidad existen diferentes calificativos, perdón, o nombres que vamos a encontrar en distintas regiones. Pero aquí, bueno, con la imagen ya ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo, ¿correcto? Tenemos un dispositivo termomagnético y una llave cuchilla, así lo conozco yo. ¿Cuál será la diferencia? Bueno, la llave cuchilla se utilizaba hace 15, 20 años o 30 años atrás. Sin embargo, aún yo he visto instalaciones que tienen estas llaves cuchillas, que hace 15, 20 años atrás eran el dispositivo de protección que nosotros teníamos para proteger nuestras instalaciones. Sin embargo, hoy en día, con el avance de la tecnología, pues ya tenemos el dispositivo termomagnético que, digamos, supera a estas llaves cuchillas. ¿Cuál será la diferencia? Estamos observando que un dispositivo termomagnético tiene un mayor o mejor tiempo de respuesta si lo comparamos con una llave cuchilla. Recuerda que si una protección abre más rápido,
esto va a ser mucho más beneficioso para tu instalación, es decir, para los conductores, ya que si tú permites pues que este exceso de corriente esté más tiempo circulando por tus conductores, va a ser más perjudicial. Entonces, una protección termomagnética por sobrecarga o cortocircuito, apertura mucho más rápido. Entonces, ahí tenemos el primer beneficio, la primera ventaja. La segunda ventaja tiene que ver con el tema que nosotros no vamos a tener que reemplazar ninguna pieza del interruptor termomagnético. Es decir, sobrecarga, ya sabemos que el dispositivo apertura. Una vez que nosotros corregimos esa falla, lo único que vamos a hacer es levantar la maneta y ya restablecemos la corriente eléctrica en el circuito. En cambio, en la cuchilla sabemos que volaban los plomos por cortocircuito, ¿verdad? O por sobrecarga. Entonces, ¿qué teníamos que hacer ahí? Cambiar los plomos. Muchas personas no tenían los repuestos a la mano. Había que ir a correr, a comprar pues estos repuestos a las ferreterías, a las tiendas en donde vendían estos plomos y había que hacer el cambio, ¿no? Muchas veces sucedían estos accidentes en la noche. A veces la ferretería ya estaba cerrada y, caballero, había que esperar hasta el día siguiente para reemplazar estos plomos, ¿no? Entonces, la ventaja con un dispositivo termomagnético es que por falla, apertura. Una vez que tú corriges, restableces el circuito, no hay problema. Entonces, son las dos ventajas que podemos encontrar si es que comparamos este dispositivo con la cuchilla. En realidad existen más ventajas, pero esas son las que más resaltan. Aquí tenemos el dispositivo Easy9 de Schneider Electric que cumple con la norma. En realidad cumple con la norma de diferentes países de Latinoamérica, pero a su vez también está homologado con la norma IEC, la 60898. ¿Qué dice la norma 60898? Dice que un dispositivo termomagnético debe ser capaz de proteger por una sobrecorriente, que puede ser una sobrecarga o un cortocircuito, pero una vez que protege, este dispositivo debería seguir operativo, funcionando, es decir, no tendría por qué malograrse. Entonces, ¿cómo los fabricantes cumplen con esta norma, con este requisito? Simplemente con este calificativo que se conoce como el poder de ruptura, o también es conocido en otros países como el poder de corte. ¿Qué viene a ser el poder de ruptura? Es sencillamente la corriente máxima de cortocircuito que puede tolerar el dispositivo sin que se destruya. Ya que cuando se produce un cortocircuito, la corriente de lo que está en 10 amperios puede alcanzar valores de 100 veces más, 200 veces más. Entonces, este dispositivo tendría que ser capaz de tolerar estas corrientes de cortocircuito y no destruirse. Entonces, el poder de ruptura justamente me indica eso. ¿Cuánto es la corriente máxima que el dispositivo, corriente, ojo, de cortocircuito, no corriente nominal, cuánto es la corriente de cortocircuito máxima que el dispositivo puede interrumpir sin que se dañe? Entonces, por ejemplo, encontramos aquí dos valores. Si yo trabajara el dispositivo a 220 voltios, o puede ser 110 también, este poder de ruptura va a ser de 10.000 amperios, o también puede estar expresado en kiloamper, que va a ser igual a 10. Entonces, el dispositivo Easy9 tiene un poder de ruptura de 10 kiloamper a 220 o 110 voltios. Sin embargo, el dispositivo ha sido fabricado para trabajar hasta con 400 voltios. Si yo quisiera trabajar este dispositivo de repente en una instalación más comercial, que tiene 380 o máximo 400 voltios, el poder de ruptura ya no va a ser de 10 kiloamperes, sino se reduce a 6 kiloamperes, que viene a ser igual a 6.000 amperios. ¿Correcto? Entonces, esto de aquí le asigna una robustez al dispositivo, impidiendo que se vaya a destruir. Si comparamos esto con un dispositivo que no está normado, que no cumple ninguna certificación, muchos de estos dispositivos no certificados a la hora de repente yo los adquiero y cuando los instalo, observo que aparentemente funcionan, ¿no? Levanto la maneta, digo, tengo luz. Bajo la maneta y digo, ya no tengo luz. Entonces, aparentemente funciona el dispositivo, ¿no? Pero ahí que estás comprobando, únicamente estás comprobando que funciona bien como un interruptor, como un switch, más no como una protección. A la hora en que sucede el famoso cortocircuito sobrecarga, muchos de estos dispositivos terminan destruyéndose. Muchos se queman o muchos se hacen mil pedazos. Entonces va a ser de mucha importancia siempre verificar
que el dispositivo cuente con la norma vigente. Aquí encontramos otras características de los termomagnéticos. En este caso específicamente hablamos de un producto IC9 que trabaja a tensiones que pueden ser entre 127 a 230 voltios, perdón, hasta 400 voltios de corriente alterna, puede trabajar a frecuencias que van entre 50 a 60 Hz. La alimentación puede ser tanto por la parte superior o inferior, aquí no hay problema. ¿Ya? Sé que hay, a veces por los reglamentos, solamente se permite alimentar el dispositivo por la parte superior y hacer la distribución por la parte inferior. Sin embargo, si tu norma te permite hacerlo a la inversa, no hay problema. Este dispositivo sí te permite, digamos, instalar, por ejemplo, alimentar el producto por la parte inferior y hacer la distribución por la parte superior. El producto igual cumple con su función de siempre aperturarse ante una falla eléctrica. Otra cosa que pide la norma es que estos dispositivos estén bien rotulados, es decir, el técnico o el usuario que manipula el dispositivo debe ser capaz de reconocer sus características gracias al rotulado, ¿no? Debe estar especificado cuánto es el poder de ruptura a la máxima tensión, cuánto es el poder de ruptura a una tensión variable. Tiene que estar especificado la posición de los contactos, ¿no? O si es que el dispositivo se encuentra en encendido o en apagado, en este caso nosotros podemos ver que en la maneta, cuando esta maneta o palanquita está hacia abajo, significa contactos abiertos, vamos a encontrar un número 0 ahí en la palanquita. Y cuando levantamos la palanquita, vamos a encontrar el número 1, que significa contactos cerrados, es decir, en posición de encendido. Todo esto tiene que estar bien detallado en el dispositivo. Otra cosa que debemos tener en cuenta son los tipos de curva de operación o curva de empleo también, eso sí conocido. La curva de operación me va a mí, digamos, me va a ayudar a determinar cuál es la sensibilidad del dispositivo ante sobrecargas y cortocircuitos. Es decir, sensibilidad y a su vez tiempo de respuesta del dispositivo, ya sea por sobrecarga o cortocircuito. Entonces, existen distintos tipos de curva. Sin embargo, aquí estamos viendo las tres que son las más usadas, las más populares, las más convencionales, se podría decir, ¿no? Que son la curva B, la C y la D. Para el ámbito residencial, por ejemplo, lo que recomienda la norma es trabajar con un dispositivo de curva C. El dispositivo de curva C, estamos viendo que según la tabla, se aplica para circuitos de iluminación y tomacorrientes. Esa curva C me dice que tenemos aquí los gráficos también, en donde vamos a poder ver las curvas, ¿no? Existe un umbral térmico, es decir, hay una curva que me indica en qué punto el dispositivo se apertura por sobrecarga y hay otra curva que me especifica en qué punto el dispositivo se apertura por cortocircuito. Por lo general, estos dispositivos se aperturan por sobrecarga cuando se excede el 15% de la corriente nominal del dispositivo aproximadamente en 60 minutos, es decir, una hora. Ahora, si tú excediste ese 15% antes de una hora, obviamente el dispositivo tendrá que aperturar más rápido. Para la parte magnética, por ejemplo, para lo que son los cortocircuitos, me dice que el dispositivo, es decir, la bobina del interruptor, se va a activar cuando la corriente es superada de 5 a 10 veces más el valor nominal del dispositivo. Ejemplo, si tienes un dispositivo que es C10, es decir, curva C, 10 amperios, si la corriente que pasa por ese dispositivo alcanza un valor de 50 amperios, automáticamente la bobina estaría activándose. ¿Qué sucede? Se genera, esa bobina en condiciones normales, en realidad funciona como un conductor, es decir, la corriente circula con normalidad. Pero cuando se excede este valor de corriente, que ya sabemos que apenas sea 5 veces más, esta bobina se convierte en un electroimán. Genera un campo magnético y hace que los contactos se aperturen. Entonces, es la curva que se recomienda para una instalación residencial. Ahora tenemos la curva B, que se utiliza pues para protección de generadores o cables de gran longitud, como también nos encontramos con la curva D, que se emplea mayormente en la industria o en el sector comercial para proteger motores, ¿no? Estos motores que en el arranque me generan un pico de corriente entre 5 a 7 veces más su valor nominal, ¿no? Y esto podría generar que un dispositivo de curva C, por ejemplo, en el arranque del motor se esté aperturando.
Entonces, dependiendo al tipo de aplicación, yo necesito saber qué curva voy a utilizar. Pero como en este caso estamos hablando de instalaciones residenciales, ya sé que el tipo de curva va a ser la del tipo C. Vamos a hablar ahora de las protecciones diferenciales. Tenemos aquí un diferencial también bajo estándar IEC, estamos hablando de la norma IEC 61008-1, que también aplica para todos los países. Si es que hablamos de la parte residencial, ya que podemos encontrar diferenciales industriales también, con otra sensibilidad, por ejemplo, 100 mA, 300 o 500 mA. Ese tipo de diferenciales están destinados a proteger motores, maquinarias. Sin embargo, para protección de personas, vamos a encontrar este dispositivo que está fabricado bajo norma IEC 61008, que dice que este dispositivo debe contar con una sensibilidad de 30 mA. Esto equivale a 0.03 amperios, es decir, menos de un amperio. Pero, ¿qué significa esto de la sensibilidad, ¿no? ¿Qué tiene que ver con proteger a una persona? ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente es conocido también como dispositivo de corriente residual. Es decir, la corriente eléctrica da vueltas en un circuito, no se pierde. Si tú tienes una carga conectada y esta carga demanda 5 amperios, por un polo o por una línea salen los 5 amperios desde la fuente y por el otro polo tendrían que retornar nuevamente esos 5 amperios, es decir, desde la carga hacia la fuente nuevamente. Esta corriente circula. Pero ¿qué sucede si en ese trayecto se presentara una fuga? Es decir, hay una parte del conductor que se encuentra pelada, por ejemplo, presenta fallas de aislamiento y una persona accidentalmente toca esta parte conductora. ¿Qué sucede? Que el cuerpo del ser humano también actúa como un conductor eléctrico. Como nosotros estamos, obviamente, parados sobre una superficie que vendría a ser el suelo, vamos a cerrar circuito, vamos a hacer tierra. Entonces, con nuestro cuerpo vamos a derivar parte de la corriente del circuito hacia tierra. Y esto trae como consecuencia una diferencia de corriente. Es decir, el diferencial va a detectar esa diferencia. Es decir, oye, mira, por aquí, por un polo están saliendo 5, pero de repente están regresando 4. Aquí hay un problema y automáticamente se apertura. Obviamente el diferencial no va a esperar a que esta diferencia de corriente sea de un amperio, porque eso generaría la muerte inmediata de un ser humano, sino que apenas detecte esa diferencia de 0.03 amperios, automáticamente en 50 milésimas de segundo, este dispositivo diferencial se apertura. Obviamente yo voy a sentir, ¿no?, que recibí esa descarga, pero aquí lo interesante es que ya no me voy a quedar ahí pegado, no me voy a electrocutar. Entonces, es lo que se recomienda para una instalación residencial. Aquí justamente estamos viendo el ejemplo, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, una persona que está teniendo contacto con un motor, al parecer es una especie de compresora, y está recibiendo, esta compresora pues está presentando fallas de aislamiento. Si yo tengo un diferencial instalado, automáticamente tendría que dispararse o abrirse los contactos. Y es muy, pero muy rápido. ¿Por qué 30 miliamperios? Bueno, aquí estamos viendo unos datos estadísticos. Según los estudios que se han realizado, se sabe que de 30 miliamperios para arriba se producen efectos que son muy, pero muy peligrosos para la salud humana. ¿Ya? 30 miliamperios va a ser el umbral. Vemos, por ejemplo, que de 0.1 a 0.2 miliamperios no hay ninguna reacción para la persona. A partir de 0.5 ya, digamos, comenzamos a sentir pequeños efectos que no son muy peligrosos tampoco, ¿no? No hay ningún efecto fisiológico, pero sí, de repente ya sentimos, ¿no? Ese remesón, esa sacudida que nos da la corriente. Ya de 30 miliamperios para arriba ya podemos observar que comienzan pues los efectos patofisiológicos, que pueden ser paros cardíacos, paros respiratorios, probabilidad de fibrilación, quemaduras, entre otros. ¿Ya? Incluso 30 miliamperios se podría decir de que no, tampoco va a ser muerte inmediata. Hay informes que dicen que recién entre 40 a 60 miliamperios todavía hay control muscular. A partir de 60 miliamperios para arriba ya la persona ya no tiene control muscular. Y esto sí es muy peligroso. Pero por seguridad, las normas han establecido que el umbral
tiene que ser a partir de 30 miliamperios. ¿Por qué es importante utilizar protecciones diferenciales cerca a la carga final? Son básicamente por estos tres motivos que estamos viendo en pantalla. Número uno, por inconsciencia. ¿Quiénes no son conscientes de que están yendo al peligro, que pueden recibir una descarga eléctrica? Principalmente los niños, ¿no? Sabemos que los tomacorrientes, muchas veces dependiendo de la norma vigente en tu país, los tomacorrientes de uso general están muy cerca al nivel del suelo, están a veces a 40 centímetros, pueden estar a 80, 50 centímetros. 40, 50 centímetros es una altura que un niño puede alcanzar con total facilidad. Entonces sabemos que los niños cuando ven ahí los tomacorrientes quieren meter los dedos o quieren meter los palitos, entonces esto puede ser muy peligroso. Por eso va a ser muy importante tener una protección diferencial. Otra de las causas es o son los descuidos, ¿no? Hay personas que a veces, básicamente se podría decir los amateurs o los empíricos, que muchas veces quieren hacer ellos mismos las instalaciones sin tener, digamos, la preparación necesaria. Entonces hay que tener cuidado porque si tú de repente vas a empezar a picar el piso, puede ser que en el piso tengas ahí una tubería por donde está pasando obviamente un cable que está energizado y esto puede traer como consecuencia una electrocución. También puede ser en el caso de la pared, ¿no? De repente estás ahí haciendo una perforación para colocar algo o qué sé yo, y también podrías sufrir algún tipo de accidente, ¿correcto? Entonces, por eso va a ser importante también disponer de una protección diferencial. Y finalmente puede ser por los errores de manipulación, que esto incluso le puede suceder hasta a un instalador cualificado. ¿Correcto? A veces sabemos que siempre que se hace trabajos eléctricos tenemos que desconectar la alimentación principal, o por lo menos del circuito en donde nosotros vayamos a trabajar, pero siempre rotulando, señalizando ahí para que nadie más pueda manipular nuestro tablero. Sin embargo, hay ocasiones en donde es imposible cortar la alimentación y se tiene que trabajar en caliente. Entonces, esto también como consecuencia podría traer un error de manipulación que también trae como consecuencia pues una posible descarga eléctrica o electrocución. Entonces, por todos estos motivos, razones que nosotros estamos viendo, va a ser importante disponer de las protecciones diferenciales. Aquí simplemente vamos a ver, ¿no? Cuando el diferencial actúa, lo mencionaba ya, es por las fugas de corriente que se pueden producir en los conductores por falla de aislamiento. Recuerda que la falla de aislamiento en un conductor se puede presentar por las sobrecargas constantes, deterioros del aislamiento, o muchas veces puede ser porque la vida útil del conductor ya está a tope, o ya te pasaste de los 25 años de vida útil del conductor. Hay instalaciones donde los conductores jamás se han cambiado y estas instalaciones tienen más de 50, 70 años. Entonces, después de 25 años, te comento que el conductor comienza a perder sus propiedades. El aislante, por ejemplo, se reseca, comienza a generar fugas. En cuanto al cobre, es decir, la parte interna se sulfata, pierde su coloración, pierde sus propiedades de conducción. Entonces, va a ser importante siempre realizar un cambio cada 25 años. ¿Ah? ¿Cómo nosotros podemos verificar que tenemos fuga en nuestros conductores? Bueno, hay que realizar un megado de los conductores. Muchos usuarios creen que un sistema de puesta a tierra es suficiente para protegerse de las fugas. Esto no necesariamente va a ser así. Si bien es cierto, la protección de puesta a tierra es un sistema que se utiliza para drenar corrientes de fuga, de falla de los electrodomésticos o de cualquier parte de la instalación que esté conectada a tierra. Sin embargo, no te va a proteger si es que tú llegas a tener un contacto directo con la corriente. Por ejemplo, el niño que metió los dedos al tomacorriente, o de repente si tocaste un cable que está energizado, estamos hablando de un contacto directo. Por lo tanto, el sistema de puesta a tierra no te va a proteger. Ahí lo que vas a necesitar va a ser definitivamente utilizar una protección diferencial. Nuevamente aquí estamos viendo un ejemplo, ¿no? Ese conductor está presentando una pérdida de 1 amperio, salen 7, en un punto se pierde 1 amperio, por lo tanto el interruptor diferencial tendría que dispararse, ¿no? Porque justamente realiza esa medición, se puede decir, en realidad no es una medición, sino que el diferencial internamente
cuenta con un toroidal, conocido también como la bobina toroidal, ¿no? Que se encarga de justamente censar, y cuando hay estas diferencias, se supone que el valor de corriente en ese toroidal tendría que ser cero, porque sabemos que las corrientes entre fases se anulan, ¿verdad? Mira, por ejemplo, si tú tienes un conductor, tienes una carga conectada y utilizas una pinza amperimétrica y abrazas una fase, te va a arrojar el valor de corriente, ¿verdad? De igual manera, con la otra fase, si abrazas con la pinza perimétrica, te va a arrojar el mismo valor de corriente. Pero ¿qué sucede si tú abrazas los dos conductores al mismo tiempo con la pinza perimétrica? Ese arroja un valor de cero porque las corrientes entre fases se anulan. Lo mismo hace, se podría decir, el diferencial, ¿no? Ese valor tendría que ser cero. Si es que hay una fuga, ya no va a ser cero, sino que va a haber ahí un punto 1, punto 35, punto algo, va a haber un pequeño valor. Entonces a esto se le conoce como corrientes residuales. Por lo tanto, la protección diferencial tendría que aperturarse en 50 milésimas de segundo. Para culminar con el webinar del día de hoy, simplemente vamos a mencionar cómo se debe dimensionar una protección diferencial. Esto es muy sencillo. Lo único que se tiene que hacer es seleccionar una protección diferencial de igual o mayor capacidad a la protección termomagnética que se encuentre aguas arriba, es decir, antes. Es lo único que yo tengo que respetar para decir que he dimensionado correctamente una protección diferencial. Sabemos que los diferenciales que son más comerciales para una instalación residencial son los de 25, 40 y 63 amperios. Entonces, con esos tres valores yo voy a tener que jugar, ¿no? Por ejemplo, si tengo una protección termomagnética, así como estamos viendo en pantalla, de 32 amperios, aguas arriba, aguas abajo, mi diferencial, como tiene que ser igual o mayor, y no hay diferencial de 32, automáticamente le estoy asignando el de 40 amperios. Con esto yo ya realicé un buen dimensionamiento. Y ahora, ¿por qué se tiene que realizar esto? ¿Por qué no puedo colocarle un diferencial de 25? ¿Acaso un diferencial de 25 no responderá de igual forma si es que una persona recibe una descarga? En realidad sí lo va a hacer, sino que se realiza este procedimiento como respaldo para evitar que el diferencial pueda sufrir algún tipo de daño, ya que el diferencial únicamente es un dispositivo que se encarga de aperturarse por diferencias de corriente. No se apertura por sobrecarga, ni mucho menos por cortocircuito. Entonces, si yo a un diferencial de 25 amperios le aplico una corriente permanente que sea superior a 25 amperios, es decir, todos los días por ese diferencial atraviesan 28 amperios, por ejemplo, a pesar de que el diferencial es de 25. Entonces, en un corto mediano plazo, yo voy a generar un defecto en el diferencial. Por lo general, estos contactos se terminan muchas veces soldando, se pegan, ¿correcto? Va a depender también de la magnitud de sobrecorriente que esté pasando por ese diferencial. Y el diferencial obviamente no va a aperturar porque no tiene un bimetal y por cortocircuitos tampoco tiene una bobina magnética. Entonces, ¿quién respalda al diferencial para que no se queme? El termomagnético que está aguas arriba. Imaginemos que en este circuito, donde tenemos aquí la diferencial de 40 y la termomagnética de 32 aguas arriba, nosotros aguas abajo conectamos una carga que demande 35 amperios. Obviamente esos 35 amperios no se van a generar en el punto del tomacorriente, sino que yo le estoy pidiendo a la red, necesito 35 amperios. Por lo tanto, obviamente esos 35 amperios van a venir primero desde tu medidor, van a pasar primero por la protección termomagnética de 32 amperios, pero como es una corriente de 35, la termomagnética tiene que aperturarse por sobrecarga. De tal manera que esos 35 amperios no van a pasar por el diferencial de 40, que sí lo podría tolerar, no habría problema. Pero si fuera, por ejemplo, le ponemos ahí una termomagnética de 40 con diferencial de 40 y conectamos una carga de 45. Igual, la protección termomagnética de 40 se apertura y evita que estos 45 amperios pasen por el diferencial. Pero ¿qué sucede si aquí, por ejemplo, esta protección de 32 amperios, le asignamos un diferencial aguas abajo de 25 y conectamos una carga de 28? ¿Qué sucede? La protección de 32 va a dejar pasar esos 28 amperios porque para él no va a ser problema alguno. El diferencial es de 25.
Entonces, estamos asignando un valor de corriente superior. Por lo tanto, ya sabemos que esto en un corto o mediano plazo termina perjudicando al diferencial. Entonces, se podría decir que la termomagnética va a ser el respaldo para mi diferencial. Finalmente, la última recomendación es que de manera periódica, por lo menos una vez al mes, presiones el botón de prueba que tiene el diferencial para verificar que éste se encuentre en perfectas condiciones. Se supone que cuando el diferencial está energizado y tú presionas el testeador, este automáticamente debería aperturar. Si no lo hace, puede ser que por una falla a la hora de dimensionar el dispositivo, este se encuentre con los contactos pegados. Si no haces la prueba y no hay ninguna falla en tu instalación, como sobrecargo cortocircuito, aparentemente todo está bien, ¿no? Porque sigue pasando corriente. Pero ¿qué sucede si en algún momento tú entras en contacto, es decir, sufres un choque eléctrico, ese diferencial no se va a aperturar porque los contactos están ahí soldados? Entonces realiza de manera periódica el test para verificar que se encuentre operativo. Y bien, con eso estaríamos finalizando el webinar del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y vamos a dejar un pequeño espacio para resolver preguntas. Claro que sí, Raúl. Pues aquí tenemos ya algunas preguntas que las he ido recopilando durante todo el evento. Javier Fernando nos pregunta que la caída de tensión es igual a regulación de tensión. Esa es la primera pregunta que tenemos. En realidad no es regulación de tensión, sino porque tú en realidad no estás regulando nada. Por ejemplo, hay unos valores que la norma permite. Es decir, si el voltaje de tu instalación es de 220 voltios y tu norma permite que haya una pequeña caída de tensión en ciertos puntos, puede ser, ¿no? Desde el interruptor de acometida hasta, perdón, el interruptor del circuito derivado o del ramal hasta el último punto de toma corrientes, la caída de tensión puede ser de un 5%, por ejemplo. Entonces esto quiere decir de que en ese punto no van a haber 220, sino pueden haber 219, 218.5, es decir, tú no estás regulando nada, sino te estás manteniendo dentro de unos valores que son permitidos por la norma. Así que no vendría a ser igual que regular el voltaje. Ok, aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿por qué se usa el voltaje de dos fases que es normal, qué es lo que normalmente se usa para alimentar las duchas? Mm, ¿Podrías repetir? A ver, no capté bien la idea. Ay, Dios, ya, enseguida la repito. Vamos entonces a contestar esta de José Fernando Betancourt que dice, la capacidad de conductores y la temperatura de operación del conductor del fabricante no la aceptan los OR, solo las tablas que se muestran en el webinar. Ah, mira, como les estaba comentando, depende de la norma de cada país. Por ejemplo, aquí en donde yo estoy, que es Perú, el código nos hace mención de eso, lo que les estaba explicando justamente, que las tablas que ellos muestran son referenciales. Sin embargo, nosotros podemos, de preferencia, coger los valores que establece el fabricante. Yo sé que pueden haber otros lugares en donde las normas son más estrictas y si te dice que tú debes trabajar con los valores que se especifican en su reglamento, bueno, caballero nomás tendremos que hacerlo, ¿no? Pero en realidad no es algo que me complique la vida, lo único que tengo que hacer es buscar, ¿no? Esas tablas que hoy en día, con el avance de la tecnología, todo lo podemos encontrar en Internet. Entonces, utiliza esos valores que tiene tu código. No hay problema. Ok, entonces vamos, si quiere la persona que nos hizo la anterior pregunta, nos la vuelve a escribir porque si no está tan clara. Tengo aquí otra pregunta que dice, ¿el diferencial va aguas abajo de la termogenética? Sí, el diferencial, te escucho. Sí, pues pregunta si es correcto que el diferencial va aguas abajo. Sí, como estaba explicando hace un momento, recuerda que la termomagnética va a ser el respaldo para la diferencial. Por lo tanto, tiene que estar aguas arriba, es decir, la termomagnética antes y luego la diferencial. Siempre Muy se bien. trabaja así.
Acá hay otra que tiene que ver con ese tema. Dice que si hay mucha diferencia en el precio entre el termomagnético y el diferencial. Bueno, en realidad sí, por el tipo de función que cumple un diferencial, que es la de salvar vidas, los costos difieren, ¿no? Un diferencial está por lo menos 5 veces más, o cuatro, bueno, estoy exagerando, 4 veces más el costo de una termomagnética. Pero en realidad el precio lo amerita, ¿no? Porque es un dispositivo que te va a salvar la vida y a su vez este dispositivo tiene una duración promedio entre 7 a 10 años. Entonces, digamos, invertir, por ejemplo, 100 soles o $100 cada 7 o 10 años para un producto que te va a salvar la vida, bueno, yo considero que es una buena inversión en realidad. Ok, tenemos una pregunta de Nayer, dice que si las aplicaciones donde se utiliza obligatoriamente, ¿cuáles son las aplicaciones donde se utiliza obligatoriamente conductores libres de halógeno? Y él mismo nos hace otra pregunta y nos dice que si la norma acepta para neutro o tierra un conductor de color negro con su respectiva marcación dependiendo del caso. Ya, si nos referimos a exclusivamente la norma, donde la norma exige que los conductores sean libres de halógeno, en realidad no es tan estricta la norma para el ámbito residencial, pero sí para el ámbito comercial, es decir, todo lo que son lugares públicos, lugares de entretenimiento, como pueden ser cines, centros comerciales, tiendas, restaurantes. Sí o sí, estos conductores tienen que ser libres de halógeno justamente para darle seguridad al usuario, ¿no? A todo el público que asiste a este lugar. En caso de un siniestro, tendrían que evacuar con todas las facilidades posibles. Entonces, en estos lugares que acabo de mencionar, sí es obligatorio en realidad trabajar con estos conductores libres de halógeno. Ahora, con otra pregunta que menciona si se puede trabajar un conductor neutro con color negro, de igual manera te recomendaría que cheques ahí la norma que tienes disponible tú, por ejemplo, en donde yo estoy, el color negro sí o sí tiene que ser utilizado como fase. Como neutro únicamente está permitido el color blanco y el color gris. Entonces ahí sí, de repente si me escribes por correo y me dices de qué parte eres, te podría conseguir la información para poder apoyarte mejor. Ok, bueno, por temas de tiempo, vamos a dar respuesta solamente a otras dos preguntas. Las preguntas que nos quedan en el chat, yo se las puedo compartir a Raúl por correo y él nos las puede responder después en algún momento para todos, porque pues hay varias preguntas. Por aquí, Lyndon nos contesta que por norma, ¿cuándo se requiere la protección de diferencial? En realidad, por norma, el diferencial tiene que estar presente en todo tipo de instalación donde vayan a haber personas. Esto quiere decir que en todas, ¿no? Ahora, recuerda que el diferencial destinado para proteger a las personas tiene que ser el diferencial que tiene una sensibilidad de 30 miliamperios. Ahora, dependiendo de las normas de cada país, un diferencial, por ejemplo, puede proteger como máximo hasta 3 circuitos derivados. Es decir, con un diferencial, aguas abajo de la general, yo puedo proteger un circuito derivado de tomacorrientes, otro de alumbrado, y podría ser un tercer circuito de ducha, por ejemplo. En otros países, un diferencial te puede proteger hasta 3 circuitos derivados. Sin embargo, muy independiente a lo que está permitido por la norma de cada país, lo más recomendable es trabajar con un diferencial independiente para cada circuito derivado. De esta manera estamos consiguiendo una instalación eléctrica más eficiente. Ok, perfecto. Y vamos a responder, pues vamos a dar respuesta a esta pregunta de Miguel que dice, la longitud desde el tablero general hasta el último punto de la toma corriente, ¿de cuánto debe ser para no tener una caída de tensión alta? Bueno, por lo general en instalaciones residenciales no vamos a tener este tipo de problemas, ¿no? Porque las casas son de 120 metros cuadrados, 150 metros cuadrados. Entonces, el recorrido, pues, en metros lineales de un conductor puede llegar hasta los 100 metros tranquilamente y no vamos a tener problemas considerables si es que seleccionamos de una forma correcta el calibre del conductor, ¿no? O sea, si es que, por ejemplo,
el último punto va a estar alejado a 100 metros y vas a trabajar con un conductor de 1.5 o de 16 o número 16 AWG, probablemente tengas sí, una caída de tensión considerable, ¿no? Pero si vas a trabajar con lo que nosotros hemos recomendado el día de hoy, conductor número 12 o de 4 milímetros para toma corrientes, tranquilamente a distancias de 80 metros no tendrías ningún tipo de caída de tensión considerable. Ahora, Bueno, donde sí tenemos que ser un poco más tediosos con ese tema son pues en la industria o en centros comerciales, donde sí muchas veces el cable tiene que recorrer mucho trayecto. bueno, perfecto. Bueno, entonces le damos pues muchas gracias a Raúl por esta conferencia pues tan interesante. Realmente tenemos varias preguntas en el chat que ya por temas de tiempo, porque ya vamos en 1 hora y media conectados, ya entonces no nos da tiempo a responderlas todas, pero les vamos a mandar las memorias y yo le voy a compartir a Raúl todas las preguntas para que él nos las responda y yo me encargo de hacer llegar esas respuestas a cada persona. Les agradecemos mucho el tiempo, haber estado aquí conectados en este espacio con nosotros. Los esperamos nuevamente en nuestros próximos webinars. Recuerden que nosotros estamos haciendo estos espacios constantemente, entonces estén muy atentos a toda la programación de nuestras redes sociales y correos electrónicos donde estaremos promocionando los diferentes espacios de conocimiento que tenemos. A Raúl, muchas gracias nuevamente por este espacio. Quedamos entonces pendientes para responder las preguntas y muy próximamente les estaremos enviando entonces las memorias del evento también. Listo, perfecto. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que han participado también. Espero que haya sido de su agrado. Cuídense mucho y conmigo será hasta otra oportunidad. Chao. Gracias, Raúl. Chao. Feliz noche para todos. Hasta luego.